venía en tren, abogamos por el transporte público, pese a pues bueno, los pequeños inconvenientes pues, que pueda tener. Claro, la disponibilidad de un tren adaptado a tus necesidades horarias, es decir, pues yo quiero salir de casa a tal hora y quiero llegar a tal hora. Claro, en un coche o en un taxi pues también puedes pinchar o también puedes... Pues el tren venía con retraso, porque venías desde Valladolid, ¿verdad? Ha tenido varias paradas y todos pensábamos que iba a recuperar pues lo típico, ¿no? Que dice, pues oye, tendrá que dejar pasar a otro tren de Barcelona, pues luego no ha recuperado. Bueno, es gente amiga, tampoco hay nadie del ayuntamiento que tenga eventos, quiero decir, del equipo de gobierno, ¿vale? Del equipo de gobierno. Y bueno, son todo gente amigos, hay gente de la oposición, de los partidos de la oposición. Qué importante es la calidad del aire en los entornos escolares y de qué manera el actual modo de transporte que tenemos pues lo hace pues, irrespirable, ¿no? Vivimos en una sociedad dominada por el coche, aproximadamente el 80% del espacio de las ciudades está dedicado al coche. O sea, es como si, lo hablábamos el otro día por teléfono, ¿no? Decía, es como si uno de nuestros vecinos bajase la nevera y la aparcase junto al portal de casa. Nadie lo entenderíamos, ¿no? Pues con el coche hemos hecho eso, ¿no? Y hemos destinado el 80% del espacio público. Y claro, eso se ve agravado cuando hay población vulnerable, como pueden ser los niños, que la contaminación atmosférica les afecta muchísimo más. No sé si los datos que te pasé vas a hacer referencia a ellos. Bueno, en la presentación no, tengo alguna cosa, pero dilos tú. Yo comento, o sea, Tudela tiene 42.000 habitantes y son 42 o 35, 37, es que se me volcaban los datos. Pero tiene 17.000 vehículos, ¿vale? La mayoría son coches. Entonces, claro, no es el número de coches que podamos tener en casa, sino el uso que hacemos. O sea, a lo mejor en un determinado momento, si los dos miembros, los padres trabajan fuera de Tudela, pues a lo mejor sí que se puede necesitar los vehículos. Pero otra cosa es que tengas que coger el coche para ir a un desplazamiento al centro de la ciudad o que andando o en bicicleta te pueden llevar 5, 10, 15 minutos, ¿no? Entonces yo creo que no hacemos un uso correcto del coche en las ciudades, que hacemos un abuso. Y eso se ve pues, en los entornos escolares, ¿no? O sea, la mejor manera de llevar a los críos es de manera activa, para que se espabilen, para que vayan tranquilos, bien, y no coger, venga, nos levantamos media hora antes, mal desayunamos y abro la puerta del coche en una calle cercana y lo suelto, ¿no? Generalmente eso ocurre así. Entonces, bueno, la charla de hoy es la que queremos hacer, ¿no? O sea, hacer una foto fija de la calidad del aire en los entornos escolares, no solamente también en los entornos escolares, sino en alguna calle que consideremos a priori con excesivo tráfico. Se compararán también la situación de la estación en el centro de Tudela, ¿vale? Para luego poder comparar los datos. Y bueno, vamos a ver qué datos nos arroja todo esto. Hasta ahora este estudio se lleva haciendo en varias ciudades españolas a lo largo de estos 2 últimos años y bueno, pues con datos que luego nos desgranará Carmen, pero que son
pues bueno, más o menos mayoritarios e incontestables, que en la inmensa mayoría de los entornos escolares la calidad del aire es mala respecto a los baremos que marca la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ahí tenemos una asignatura pendiente y bueno, pues vamos a ver qué datos arroja en este estudio que se quiere llevar en Tudela. Empezaremos en el otoño y bueno, pues nada, Carmen, te dejo. Muchísimas gracias por venir y nada, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Voy a ir rapidilla con la presentación porque yo creo que lo más interesante es que luego tengamos un rato para ver cómo lo veis, dudas, cómo... Para comentarlo así un poco. El tema de la calidad del aire en Ecologistas en Acción lo llevamos trabajando muchos años. Yo creo que llevamos ya 20 años publicando el informe anual de calidad del aire, en el que participa gente de prácticamente todo el Estado, que va mirando en la página web de sus ayuntamientos y bueno, incluso a veces pidiéndole activamente al ayuntamiento que comparta la información, y esa la volcamos, la analizamos, la procesamos y todos los años, pues unos meses después, a veces antes que el Ministerio de Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente, tenga su informe y sus datos, pues nosotros publicamos el informe, que ha sido pues analizado por un montón de activistas en un montón de lugares, entre ellos los datos de Tudela también salen en el informe y ahora comentaré alguna cosa. Pero bueno, así que quería, ya Edu nos ha presentado y nos ha contado, llevamos 3 años bastante intensos en el marco de una campaña con más organizaciones, una campaña europea que se llama Clean Cities, y que estamos trabajando pues diferentes, o sea, con el foco puesto en las ciudades, de qué manera podemos darle un empujón a lo de la movilidad sostenible, a la movilidad activa y pues a transformar las ciudades. Y ahí sí que nos planteábamos de manera muy fuerte y prioritaria el tema de la infancia, porque bueno, nos resulta, o sea, la evidencia científica es muy clara. Hay, bueno, desde luego el asma infantil está muy relacionado con la contaminación del aire, pero también problemas en el desarrollo cognitivo, bueno, problemas así en general. Al ser más pequeños respiran, o sea, proporcionalmente tienen que renovar el aire muchas más veces que los adultos, que tenemos los pulmones más grandes. Además, bueno, al ser más bajitos, pues también les pilla más cerca del tubo de escape, que se van tragando. Hay datos bastante alarmantes de la cantidad de contaminantes, de partículas y de dióxido de nitrógeno que niños y niñas respiran en su camino, en su trayecto al colegio cada día. Está el tema del ruido también alrededor de los colegios y cómo esto distorsiona la capacidad de concentración, incluso la salud mental. Está la cuestión del espacio público y de la actividad. Yo no sé si Tudela, al ser un poco más pequeña, es un sitio tan... O sea, imagino que es bastante más habitable que un sitio tan inhóspito como es Madrid, que es, no sé cómo la gente todavía tiene hijos en Madrid. Yo vivo en una ciudad media, en Valladolid, y en Valladolid, por ejemplo, es muy difícil, no, es imposible ver a grupos de críos de 8, 9, 10 años jugando, moviéndose de manera autónoma, sin una supervisión adulta, y es una cosa que me parece terrible. Yo recuerdo hace 30 años jugar en la calle, estar en la calle de vez en cuando, decir coche, 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 te apartabas, el coche pasaba o despacito porque iba buscando aparcamiento y tú salías jugando luego a puntos, a lo que fuera. Ahora eso es prácticamente imposible. Hace poco he escuchado una charla de alguien que decía que hay niños y niñas en Europa, y en nuestro país no es una excepción, que pasan menos tiempo al aire libre que los presos de máxima seguridad. Es una cosa espeluznante. Y dices, bueno, ¿cómo puede desarrollarse una persona? ¿Cómo podemos estar educando sin contacto? Porque el trayecto es, o sea, como todo en espacios cerrados y cubículos. Y luego aparte tenemos, bueno, pues la crisis climática, el consumo de energía, que es otra cuestión también que tenemos que afrontar. Entonces, bueno, en ese sentido hay muchas variables, hay muchos factores, el coche no es la única, pero sí que es verdad que el abuso del coche, que el coche es una herramienta fantástica y necesaria, y para mover a varias personas o para mover peso, pues es una cosa maravillosa que nos permite llegar a cualquier lado donde no llegamos por otros medios, donde no llega el transporte público. Pero es verdad,
documento que me pasaste, Edu, en el PACES, creo, en el Plan de Acción del Clima y Energía Sostenible, decía que el 77% de los trayectos en Tudela en coche son para menos de 10 minutos. Esto es algo habitual en todas las ciudades, o sea, cuando tienes el coche y tienes sitio para aparcar, pues lo usas, porque puedo, porque lo puedo coger y lo puedo dejar y bueno, total, porque es fácil y porque es cómodo, es súper cómodo, te sientas ahí, aprietas una palanquita y vas. Entonces bueno, hay que darle una vuelta y eso sí que nos planteamos. Y ahora os voy a contar un poco unas fotos. Este es el estudio del último que hemos presentado, que lo presentamos en junio, analizando los datos de 2023. Aquí vienen los datos de todas las estaciones medidoras, de las 800 estaciones medidoras del Estado español, entre ellas las dos de Tudela, que en Tudela ahora lo veremos también, hay un problema con el ozono, especialmente en verano, y esto es un problema que se va a ir agudizando, porque el ozono es un contaminante muy irritante, los picos se producen sobre todo en verano, cuando se incrementa la radiación solar. Es un contaminante secundario, no sale directamente del tubo de escape de los coches, sino que es el dióxido de nitrógeno, que sí que sale del tubo de escape de los coches, con la radiación solar se descompone y provoca el ozono. El ozono, si os acordáis, cuando el COVID hubo un momento que decía que podría valer como desinfectante con ozono, y de hecho se utiliza, porque es un biocida, o sea, esto lo mata todo. Entonces, claro, si lo respiras, pues no, bueno. Bueno, hemos hecho alguna campaña específica sobre el ozono. Es un poco complicado también porque, claro, como es un contaminante secundario, tarda un poco en producirse, no es justo sale tú de escape y ya está, sino que tarda un poco, depende de los vientos. Pero bueno, el caso es que en Tudela sí que tenéis un problema. La Organización Mundial de la Salud dice que no deberían superarse más de 25 días al año los picos, y el año pasado se superaron más de 80 veces estos picos. Entonces bueno, es una cuestión que sí que pensamos además que con el cambio climático seguramente se agrave. Entonces esto es una cosa a estar alerta. Este es del informe de calidad del aire, las dos estaciones de Tudela. Pues bueno, sí que es verdad que el valor objetivo ahí se han superado lo que había puesto, lo que os enseñaba antes es del año pasado. Se están superando ahí. Según la Organización Mundial de la Salud, el valor recomendado sería no superar los 100 microgramos por metro cúbico más de 3 días al año, y ha habido una estación que lo ha superado 78 veces y otra 34. Bueno, aquí lo que comentábamos, tenemos una exposición, por cierto, de 8 paneles, por si después queréis seguir trabajando el tema de la calidad del aire en la salud infantil. Esta está disponible, son 8 paneles bastante sencillitos, que explican pues eso, que los niños no son adultos pequeños, o sea que tienen una casuística especial. Además su cuerpo está en proceso de formación, claro, con lo cual las enfermedades las afecciones a su salud que tengan en la infancia muy posiblemente les van a acompañar durante toda su vida, con lo cual, bueno, pues es una cuestión también muy sensible. Tenemos, de esto luego si queréis en el debate lo podemos plantear, porque tenemos bastantes materiales ya preparados para trabajar en colegios y en institutos con diferentes edades sobre la contaminación, la calidad del aire. Esta es una gráfica para ver un poco, porque luego lo veremos en los estudios que hemos hecho. En amarillo están los límites legales vigentes en microgramos por metro cúbico, que son partículas finas, que estas son las más pequeñas, que son las más peligrosas, que son las que llegan directamente a la sangre y al cerebro y las que provocan más problemas. Las PM10, que están 40, las PM10 son más grandes, es lo que vemos, es la calima, el polvillo, que es muy molesto, lo vemos, pero en realidad ese no hace tanto daño. O sea, es molesto, pero son más problemáticas las pequeñas porque nos llegan mucho más profundamente. El ozono, los límites que tienen, y el dióxido de nitrógeno. Entonces, en amarillo están los límites que ahora mismo están vigentes la ley. En azul, gris, verde, bueno, no sé si... eso. El tono ese. El tono ese son lo que en 2021, después de 20 años de estudios y de análisis, la Organización Mundial de la Salud acordó, que dijo que sería lo seguro, que bajan muchísimo los límites. De 40, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno pasa a 10.
Y en naranja es lo que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo, falta un último voto de ratificación del Consejo en octubre, ahora dentro de unas semanas, pero esperamos que está ya todo acordado y todo aprobado, es a lo que han llegado después de 2 años de deliberación, que es que ni patín ni pan, así como una cosa entre medias. Entonces se queda como a la mitad, en dióxido de nitrógeno se quedan 20. Esto lo que supone es que ahora mismo con el límite de 40 en dióxido de nitrógeno prácticamente hasta Madrid sacaban pecho estas navidades de que por fin habían cumplido con ese de 40, en el de 20 no lo cumple Tudela, no lo cumple Ávila, no lo cumple Huesca, no lo cumple casi nadie. Se pasa por poquito, o sea, está ahí como el límite, pero 20 no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero ya es un límite muchísimo más estricto. Bueno, sí que está mejorando, y esto hay que decirlo, que es verdad que la calidad del aire está mejorando en los últimos años y está mejorando también la información, la toma de datos y la conciencia ciudadana, ¿no?, de la importancia de esto. Esto sí que nos parece también importante reconocerlo. Y bueno, está nada, lo típico de, no se ve mucho, pero son otras dos de los paneles de la... Aquí ya pasamos a lo que venimos haciendo con la campaña, que hemos venido haciendo, bueno, pues manteníamos el informe de calidad del aire, pero específicamente el foco en el tema de la salud infantil. Primero hicimos la exposición, hemos estado haciendo talleres educativos con AMPAs, con profes también, en el Centro de Formación de Profesorado, y con chavales y chavalas de entre quinto y sexto de primaria hasta bachillerato. No, por debajo de quinto de primaria nos resulta un poco difícil. Bueno, ha habido algún profe que sí que lo ha adaptado. Y luego estamos trabajando mucho con eso, como decía, con familias, con padres y madres en diferentes ciudades. Llevamos unos cuantos años que con esta campaña, con Clean Cities, hacemos esto de calles para la infancia, los Streets for Kids, que yo creo que Tudela alguna vez ha participado o se ha hecho algo, ahora no me acuerdo, en algún año. Lo solemos hacer en primavera y en octubre. La próxima convocatoria es el 25 de octubre, viernes, y esto es, pues, tomar la calle, lo que sea. Hay gente que organiza bicibuses, hay gente que le pide al ayuntamiento que le corte la calle ese día para poder hacer actividades, para fomentar, hay quien organiza alguna manifestación. Bueno, la idea es que cada escuela, cada AMPA organice lo que considere, que más le interesa, que tiene capacidad, que tiene posibilidades. Tenemos un grupo estatal en el que se van compartiendo las ideas y luego se comparten las fotos. Y os voy a enseñar una cosa que me hace muchísima ilusión. Esto es de Torrejón de Ardoz, una carta, no sé si la habéis algo, pero ahora os la leo. Me la mandaron la semana pasada. En Torrejón de Ardoz gobierna el Partido Popular con 21 concejales de 27. O sea, es una abrumadorísima mayoría. Y es una ciudad dormitorio de Madrid con varios polígonos industriales en las que se usa muchísimo el coche, además un urbanismo disperso. Y las AMPAs de Torrejón hace 2 años se animaron a participar en lo de Streets for Kids, empezaron a juntarse, a reunirse, a hablar. Sabiendo lo que había en el ayuntamiento, pues dijeron, bueno, pues da igual, ellos hicieron una propuesta y se plantaron en el ayuntamiento con su propuesta de cómo pacificar los entornos escolares y hablar con el ayuntamiento. Y el 19 de septiembre, esta semana, me han mandado esto, que el concejal de seguridad del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha enviado a todos los directores y directoras de centros escolares diciendo que, por favor, ojo con la doble fila, que es un comportamiento incívico, como dice exactamente, las situaciones de riesgo, los estacionamientos indebidos que se producen en las inmediaciones de los centros escolares, vehículos en doble fila, sobre aceras y zonas no permitidas. Esto, yo no sé cómo lo paraba en Tudela, igual no, en Valladolid es una cosa vergonzosa y no hemos conseguido absolutamente nunca jamás que la policía haga nada. Bueno, sí, conozco una persona que ha sido denunciada por la doble fila. Era una profesora de la Universidad de Valladolid que se enfrentó a policía porque estaba indignadísima por la doble fila y la multaron por desacato. Pero es una tolerancia social la que hay con la doble fila a la puerta de los colegios, que es como así, ¿y esto? No, si es un minutito más, es que es un comportamiento, es ilegal, es incívico, pone en riesgo a los niños o a las niñas. Entonces, que un ayuntamiento así, con 21 concejales de 27,
planteé esto y pues igual algo está cambiando. No sé, es una cosa mínima, pero dices, bueno, pues es... Y ya os cuento las campañas que decía Edu antes. Nos planteamos en el año 2022 empezar a hacer... Bueno, aquí no se ve nada, aquí os cuento. ¿Veis? Ese tubito, lo que hacemos es poner tubitos de esos que llevan un filtro arriba, son como unos tubos de ensayo con dos tapones, entonces se le quita un tapón, se queda enganchado en una farola. Es así, de este tamaño, como la mitad de un boliví o algo así, como un tubito. Aquí en esta otra foto, no sé si la veis, el estariclo ahora subido en la escalerita, es una cosa así, finita. En el año 2022 lo hicimos en 8 ciudades de Castilla y León y en Madrid, como prueba piloto en 20 coles de Madrid. Lo hicimos en total en 125 escuelas, pusimos el tubito a la entrada. En 2023 lo hemos hecho en 160 escuelas en 6 ciudades diferentes y en 2024 en 114 escuelas. Se llaman dosímetros Palmer, son muy baratos, son unos 20 euros, así lo que nos cuesta cada tubo incluyendo el análisis, y esto lo dejamos 3 semanas puesto, luego lo recogemos, los mandamos al laboratorio y lo que nos da es la media de esas 3 semanas de NO2, de dióxido de nitrógeno. Solo mide dióxido de nitrógeno y efectivamente es una foto de media de ese mes. Evidentemente esto vale 20 euros, o sea, no... La primera vez que lo hicimos en Castilla y León, no con colegios, sino con calles en general y con las estaciones medidoras, porque queríamos hacer ver lo que ya sabíamos, que es que la Junta de Castilla y León 15 años atrás había llevado las estaciones medidoras de las que estaban en los cruces más contaminados, se las llevó a los parques, se las llevó detrás de un árbol, o se las llevó... Entonces hicimos este experimento, este ensayo con esa... y efectivamente de todos los tubos que teníamos, los que menos daban eran los de las estaciones medidoras. Y eso lo llevamos a juicio y todavía no ha avanzado el juicio, pero la Junta, claro, estaban muy enfadados porque decían que esto no era riguroso ni era... Pues ya, pues a ver, sí, esto es un tubito, o sea, ya sabemos que no tiene... O sea, que los datos buenos son los de las estaciones oficiales, pero bueno, era una manera de demostrarlo. Por eso digo que, ojo, ¿veis? Esto ya son de colegios. Las estaciones oficiales son esas que están en rojo, que dan muy poquito. Os he puesto solamente algunos ejemplos, ¿eh? Luego hicimos también unas encuestas de cómo iba los niños y las niñas al colegio, que esto es curioso también porque en realidad son bastante pocos en general los que van en coche. Lo que pasa es que ocupan muchísimo. A un 10% de críos que vayan en coche ya te han bloqueado todas las calles de alrededor. La línea roja es el límite legal anual, los 40, que esto en Valladolid, en una ciudad de 300.000 habitantes, ya hay unos cuantos colegios que lo superan. Y la línea amarilla de 10 es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y 20 está ahí, todos superan los 20, que sería la nueva normativa. Estos son los resultados que nos dio el análisis de 2023. Bueno, en realidad lo hicimos en noviembre de 2022, publicamos los resultados en febrero de 2023, igualmente. Unos cuantos por encima del límite legal y todos... Bueno, aquí no, aquí había una escuela en Barcelona que estaba en medio de un pinar, esa fue la única en estos 3 años que nos ha dado por debajo del límite de la Organización Mundial de la Salud. Todas las demás por encima. Y esto es lo que nos dio el año pasado, que lo hicimos en Sevilla, La Coruña, en Cartagena, en Oviedo y alrededor de Bilbao, en Basauri, en Etxebarri y en Galdakao, igualmente. Como veis, pues aquí algunos, pocos ya, pero bueno, algunos todavía por encima de 40, por encima del nuevo límite de 20, la gran mayoría, y por debajo de 10, ninguno. De hecho, esta es la suma total de los 3 años. Hemos hecho casi 400 escuelas. Una cuarta parte tiene más de 40 y solamente el 11% estaría cumpliendo la nueva directiva. O sea que hay el experimento de andar por casa, de baratillo, de tal, pero bueno, lo que nos dice es que hay un problema.
bastante serio. Este es el mapita que el año pasado hicimos, que se puede hacer zoom. Teníamos diseñado uno en verde también para los datos de por debajo de 10 las escuelas, pero ya no lo pudimos usar. Y yo ya termino con esto. Simplemente, si os planteáis organizar una campaña de mediciones, que podemos hacerlo, estamos organizando una, de hecho, ahora para octubre-noviembre. La idea es, pues eso, en equipo. Vosotras conocéis la ciudad. Esto es un mapa del ruido. Tudela tiene, ¿no? Porque tiene que... ¿No tiene un mapa del ruido? No tiene un mapa del ruido, igual no está obligado. Para el plan general municipal lo tendrían que hacer, pero no está hecho. Por lo menos yo no lo he visto publicado, no pasa, que me equivoque. No, lo que hay ahora nuevo es la ordenanza de ruido y sí que hay un avance con la zona de zonas acústicamente saturadas en el casco. Vale. Pero no hay un mapa de la ciudad, no hay un mapa de ruido de la ciudad, porque no se ha hecho el plan nuevo. Faltan los aforos, entonces como no hay aforos no pueden hacer mapa de ruido. Para hacer un mapa de ruido en condiciones tienes que tener un mapa de movilidad, y como no hay mapa de movilidad, pues no hay mapa de ruido. Supuestamente con el nuevo plan municipal, el plan de movilidad urbana sostenible, que se está en elaboración ahora mismo, deberían de revisarse los aforos, que no sé si se están revisando. Con ese mapa de aforos se podría hacer un mapa de ruido, pero si no, pues es un mapa de ruido puntual. Pues se pueden tomar datos o se pueden hacer estimaciones con sonómetro, pero en una ciudad tan ya medianamente grande como Tudela es muy complicado. Se podría hacer con un mapa de aforos. Pues ahí, nosotros el mapa de ruidos en realidad lo hemos utilizado para cuando existe, cuando hay, aunque esté obsoleto. Nosotros hicimos algún mapa de ruido en su día en algunas localizaciones puntuales, pues se hicieron aforos y se midió, en concreto en las variantes que vienen del Eroski y demás, y daban, bueno, disparados. También en zonas de entrada a Tudela que tienen mayor velocidad. Claro. Y luego, pues bueno, el tráfico pesado, que no hay tráfico pesado en Tudela, que eso tampoco también incide, pero principalmente las zonas saturadas de tráfico pues son zonas que superarán seguro los límites, pero con mucha elevación, con mucha cantidad. Claro, nosotros, por ejemplo es el mapa de Sevilla, el que usamos era el de 2015, que en realidad tampoco lo usamos tanto, es solamente para ver un poco dónde podrían ser los puntos más críticos, intuyendo, como así vemos luego, que normalmente donde más ruido hay, pues más contaminación va a dar, más dióxido de nitrógeno, porque está muy asociado, o sea, está muy vinculado. Entonces en ciudades más grandes, o bueno, así en general sí que lo hemos utilizado para marcar un poco dónde colocar los tubitos. Ponemos también tubos al lado de las estaciones oficiales de medición, cuando es posible, con el permiso del ayuntamiento, informando al ayuntamiento, incluso algunas veces los propios técnicos municipales o de la administración que sea nos los han colocado en la entrada de humos de la estación para tener una medida más fiable. Elegimos los colegios también que nos interesan para tener un mapa así, pero también donde tengamos, pues porque el AMPA esté más activo, porque el cole tenga, bueno, pues no sé, pensando también en que no sea solo hacer la foto y ya, sino en implicar un poco a la comunidad educativa. Lo de permiso municipal sí que nos parece bastante recomendable, pero también es verdad que en alguna ciudad donde con el ayuntamiento decían que mejor pedir disculpas que pedir perdón, ¿cómo era? Pedir perdón que pedir permiso, pues en algún sitio lo han hecho. Cuando no se puede, pues siempre hay alguna farola cerca de las estaciones oficiales, así que es importante poner los tubos, algunos tubos cerca de las estaciones, pues, para poder calibrar, para poder ver así si se nos ha ido mucho la pinza o si los tubos funcionan o no funcionan. En realidad el número de puntos de ubicaciones nos lo marca más bien hasta ahora, porque todo esto es una campaña activista y de gente voluntaria, nos lo marca la capacidad del grupo. Que es un grupo porque hay que poner todos los tubos la misma tarde y recogerlos la misma tarde, porque si no luego si te va a dar la media si no hay quien lo compare. Entonces, pues más o menos que cada equipillo de 2 o 3 personas ponga 6 tubos para que no se tire mucho rato así, 6, 8, pues bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo. Y nada, la verdad es que aparte pues lo hemos pasado muy bien. Hay otras cosas que podríamos hacer. La gente de Conbici ha estado, que yo creo que aquí en Tudela también lo han hecho, con los medidores, con los fantasmitas, con estos que se ponen en las bicis, que eso te da mucha más información,
porque te da información en el momento, en el lugar preciso, o sea, tienes muchísimos datos. La dificultad, por cuando hemos hablado con la gente de Convici, es luego interpretar todos esos datos. O sea, nosotros, las mediciones de NO2 con los tubitos te dan un dato muy simple, muy simple, muy simple. ¿Qué es esto? Y esto es muy fácil de interpretar. Tienes 20 o 40. Los otros te dan muchísima más información, pero tiene más complejidad. Entonces, bueno, pues también es elegir un poco qué es lo que queremos hacer. Y luego hay otras cosas, con sonómetros lo hemos hecho, pero bueno, no terminábamos de, o sea, como que se descolocan, es un poco así. Por eso en el entorno escolar, los mismos niños Es que, eso. sí, efectivamente, tal cual. Y hay una cosa que yo tengo muchas ganas de hacer, que yo creo que en algún grupo sí que lo han hecho, no he puesto foto, pero en Gran Bretaña, por ejemplo, lo hacen con ayuda de la policía local, de la policía municipal, que es esta cosa así, que te mide la velocidad del coche, de a qué velocidad está pasando. Y nada, y estas son las fotos de las charlas, de las encuestas que hemos hecho y nada más. Y luego aquí detrás están los materiales, pero eso ya para... Yo así termino y hablamos. Bueno, desde luego que en el grupo local de Ecologistas en Acción pensamos que esto puede ser una herramienta, ¿no? Una manera de buscar un argumento para apoyarnos en esas demandas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, primero calmado de tráfico en la ciudad y en concreto en los entornos escolares, crear entornos escolares seguros. Hasta ahora, por parte del Ayuntamiento de Tudela, ha habido muy poca predisposición y no se ha avanzado, ¿no? Entonces, tanto a Recicleta, que es un colectivo amigo, como a nosotros, es que prácticamente nos están haciendo bailar, hacer el pino puente, ¿no? Como para armarnos de razones, pero bueno, aquí estamos, como somos pues más cansos que para qué, pues aquí estamos, ¿no? Y esta campaña, pues bueno, formaría parte de eso. Lo que es la idiosincrasia de Tudela, o sea, la particularidad de Tudela frente a las ciudades en las que este proyecto se ha hecho, es que quizás vaya a ser la población más pequeña, ¿no? Pero eso, pues bueno, los contaminantes indudablemente en una ciudad mayor pues van a ser mayores, pero vamos a ver qué foto fija obtenemos. Desde luego, eso ya lo iremos hablando, ¿no? Donde colocar los dosímetros, porque claro, ahí pienso, ¿no? Por ejemplo, pues el Colegio Elvira España. Pues el Colegio Elvira España tiene varias entradas, o a lo mejor la entrada principal de Riseras está alejada de la avenida Zaragoza, ¿no? Por ejemplo. Indudablemente en la avenida Zaragoza las mediciones que nos va a dar una vía pues con mucho tránsito, es una de las arterias de Tudela, va a ser muy diferente que justo en la entrada, ¿no? Pero vamos a ver, lógicamente por esas calles adyacentes también circulan los críos, vamos a ver cómo es, ¿no? Y desde luego pues de lo que se trata es eso, ¿no? O sea, con una campaña pues muy sencilla, que lo estuvimos hablando, ¿verdad?, en aquella reunión. No se requiere de gente, de un equipo muy potente que te pueda detectar los datos. Tú coges los dosímetros, te los llevas a un laboratorio y en pocos días tienes los resultados, ¿no? Y son sencillos de entender y de asimilar. Y bueno, pues veremos a ver qué foto fija tenemos y sin más, ¿no? Fíjate, esos de ahí, no sé si lo veis con la mesa, pero los últimos son de Basauri, de Echevarri y de Galdacao. Basauri yo creo que es como Tudela, pero Echevarri y Galdacao son más pequeños. Sí, pero son conurbaciones, muchas de ellas sí, son conurbaciones. Sí, y se come la... Desde Recicleta, una de las cosas que comentaba Eduardo, nosotros en el año 2021-22 nos pilló todo el tema de la pandemia y no se pudo, de hecho fue para atrás. Entonces hicimos un convenio con el Bioma, el instituto que hay en Pamplona, que ya habían hecho ellos
en Life Respira, en Pamplona, lo habían hecho con bicicletas, circulando por Pamplona con medidores en bicicleta. Nosotros ese año hicimos una campaña de ciencia ciudadana colaborando con los colegios y con las escuelas, en la que instalamos medidores, pero medidores en las que sí que se medían todos los parámetros. Son medidores que, como se han abaratado mucho, de hecho, es una de las cosas que le dijimos a Eduardo y que os decimos a vosotros, es decir, esos medidores siguen existiendo, el acuerdo con el bioma sigue existiendo, de hecho ellos tienen la obligación de presentarnos un estudio del que solo nos han presentado algunos datos, de hecho uno de los datos que nos han presentado es que no se llega a los 40, es decir, que está por debajo en las mediciones que ellos hicieron, ¿no? Me parece que es verdad que cuando se comparen los 20 y los 10, pues posiblemente salga. Y que es una de las ofertas que os hacemos, es decir, se instalan igual que esto otro, pero miren todos los parámetros, partículas finas, partículas gruesas, ozono y NO2. Es decir, que os puede servir, aparte de los tubos, no digo que sustituya una cosa a otra, pero complementario, pues podría estar muy bien. Es algo que nosotros como asociación, como somos una asociación local muy pequeña, no hemos podido terminar de gestionar, pero que, ya le dijimos a Eduardo, os ofrecemos tanto el convenio, el acuerdo que tenemos con ellos, como esos medidores, para que de forma complementaria a lo que estáis haciendo, porque entiendo que ya que lo estáis haciendo de forma generalizada, tiene que tener un parámetro comparativo, es decir, no lo mismo un medidor que vais a usar con un medidor que nosotros podemos haber empleado. Entonces, ahí está. Si lo queréis, yo creo que aporta, puede permitir tener una amplitud mayor y sobre todo ir al tema de las partículas finas, que yo creo que son las que realmente pueden tener una mayor incidencia dentro. Además era un estudio con medidores fuera, puestos en farolas, igual que estos, en continuo, con lo cual daba la media, y no solamente daba la media, sino que estaba dando los picos y las medias horarias, y dentro de las escuelas había medidores, dentro de las aulas, que los chavales medían, miraban y demás, con lo cual pues oferta de nuestra oferta, y si queréis el contacto con la persona que ha hecho, que estaba planteando o trabajando en ese sentido, es un experto en esta materia, que además puede ser una ayuda, una persona muy simpática, muy amable y que... Genial, pues luego si quieres cuando terminemos nos lo pasas, porque aparte de Tudela igual nos interesa para otros sitios también. Del proceso este, lo estamos repitiendo cada año. De lo que más nos gusta, o sea, primero, que los datos son súper fáciles de entender, de explicar, y que nos está permitiendo que, sobre todo, bueno, no sé cómo está el grupo local de ecologistas de Tudela o el resto de asociaciones, pero donde yo vivo, pues el movimiento asociativo está así, como justico. Entonces, bueno, en Tudela también está justico. Pues, bueno, pues ahí empujando. Y con la tontería esta de salir en equipos a poner una tarde los tubos y que yo sé dónde he puesto mi tubo y mis 6 tubos dónde están y luego los recojo y luego como que hemos conseguido enganchar a la gente que hacer alegaciones no la enganchamos, porque no es muy seductor ponerse a hacer alegaciones a buena gente que sí que le gusta, pero a otra gente no. Entonces es una herramienta que que es fácil de apropiarse, de entender, de saber qué es lo que estás haciendo, de manejar, de controlar, que también nos han desaparecido tubos, bueno, pues ya está, porque no se ven, en realidad no se ven, que los pones en la farola y no se ven, pero a veces, bueno, el año pasado hubo una muy graciosa en La Coruña, hubo un vendaval, se llevó la farola entera. El tubo ese no apareció. Eso fue un poco... eso nos está funcionando muy bien. Y luego otra cosa, lo que se iba a decir con lo de los coles también, a ver, no en todos los casos ha pasado como en Torrejón de Ardoz, pero en Torrejón lo que me estaban diciendo es que lo de trabajar la movilidad activa y autónoma y la calidad del aire y lo de hacer, les estaba permitiendo también enganchar a gente en las AMPAs, que también para las AMPAs, que también les estaba costando mucho, no sé cómo lo decís aquí, APIMAS, las APIMAS. Pues eso, que las APIMAS les estaba, pues que siempre estaba la misma gente y que con esto de hacer otro tipo de actividades diferentes, llegar, lo de salir a la calle, lo del Street for Kids, pues que estaban, bueno, como con más dinamismo y sobre todo se lo estaban pasando bien. Y lo de colocarlo, pues es gracioso, esto de salir a ver, aquí, como te comentaba, hay una actividad que promueve, porque está Recicleta y hay... se le ocurra muy bien, ¿no? Que son lo de los biciviernes, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, nosotros veníamos con un mensaje de hace muchos años, pero sí que es cierto que
tocar un tema concreto y hablarlo con los centros, y la verdad que ha funcionado. Y hay centros que la verdad que es una pasada, es una maravilla. No sé, que ves pues que el viernes se llena el patio de bicicletas, que muchos de los críos, la mayoría han venido en bicicleta, ¿no? Hay otros en los que está costando más. También yo creo que, bueno, pues a lo mejor influye la situación del centro. No sé, pienso en el Monte San Julián, ¿no? Pues para los que viven al lado del... Y sin embargo, Monte San Julián es un cole que se lo ocurra que te cagas, ¿eh? Es de los pocos que han mantenido esa dinámica, porque hay otros que son mucho más fáciles, como el Vida España, que depende mucho también del equipo directivo y de los profesores que participen, y también de las APIMAs en este caso, que se lo han currado y demás. Hay centros que han apostado más, otros que han apostado menos. También ha habido una circunstancia aquí en Tudela, que fue todo el tema de Riseras, que fue una controversia muy fuerte, un cambio de gobierno y un empleo bastante torticero de un punto en el que se había conseguido una mejora para un centro escolar. Y un cambio de gobierno que no ha cambiado nada. Eso es, un cambio de gobierno que utilizó eso como ariete, movilizó a los vecinos de la zona alarmando tal, pero que la medida que se hizo sigue estando vigente, no se va a cambiar. Pero, y eso genera un status quo también, te digo, de miedo a decir, si ahora pides más, basta que pidas más para que reactiven eso y lo líen más y lo jodan del todo, o pues se ha generado ahí una especie de... ¿no? Que yo creo que no es justo decir que no ha habido avances, hubo avances significativos. Yo creo que desde el equipo de gobierno anterior que hubo, hizo bastante por intentar que los entornos de los centros escolares pues fueran entornos más amables, pero eso, en Tudela hay una idiosincrasia con un colegio en concreto, que es un colegio en el cual se valora por encima de todo la libertad de elección de centro, y entonces, como vienen de todos los sitios, y es un centro pues, que tiene mucho aquel aquí en Tudela, y actuar en el resto de centros implica actuar en ese centro, que es el que más a huevo está para hacer una medida de pacificación. Entonces, como en ese centro no se quiere actuar, pues no se actúa en ninguno, y es una mierda. Sí, yo creo que lo decía antes Eduardo, ¿no? Tiene también mucho que ver el tamaño de Tudela, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, no es una ciudad grande como para tener muchos desplazamientos que puedas hacer andando en bici, pero no es lo suficientemente grande como para que el transporte público te pueda llevar a cualquier sitio. Entonces el transporte público aquí no acaba de fomentarse, porque es muy complicado. Sería casi imposible tener un transporte público que, como en una gran ciudad, te lleve a cualquier momento permanentemente, ¿no? Entonces ese es un hándicap. Y luego con el tema de los colegios igual. Como es una ciudad pequeña, no se estila tanto, más allá de que luego también hay otras consideraciones de por qué la gente elige unos determinados centros, ¿no? Pero no es tan habitual eso, o sea, el colegio de barrio. Entonces, claro, si tú tienes colegios públicos en este caso, que son los colegios de barrio, en los que tienes a 5 minutos andando o menos el colegio, perfecto. El problema es eso, que como no es una ciudad tan grande como para que ir a un colegio que está a 20 minutos te parezca una cosa desproporcionada, pues hay gente que hay muchos desplazamientos a colegios que están muy lejos de donde vives tú. Y eso es un problema. ¿Y el colegio este que estáis diciendo se puede llegar en coche? Es peatonal, sí. Todo es peatonal alrededor de ese colegio, salvo la entrada al colegio. Sí, es una calle y tiene un colegio, sí, un colegio esa calle se puede peatonalizar sin ningún problema. Sí. De hecho, con que entraran los vecinos y servicios sería suficiente. Claro. Pero el lobby... Sí, esto está pasó en Madrid con la ordenanza de movilidad. En Valladolid a finales de mes se aprueba la ordenanza de zonas de bajas emisiones, y una de las alegaciones que presentaron la Confederación de Familias de Colegios Concertados y Privados fue que se les eximiera de la zona de bajas emisiones para llevar a los niños al colegio. Nosotros estábamos trabajando con la Federación de Asociaciones de Colegios Públicos, que están trabajando en ir andando y en fomentar la movilidad autónoma también, que no solamente activa, sino también
hicimos un estudio propio, sencillito, no era un estudio, no era estadística, no era estadísticamente representativo, pero una semana, ¿verdad? En el cual mirábamos cuántos coches por hora, por tramos horarios pasaban, toda la semana entera, de lunes a domingo. Y era abrumador. Los picos de entrada y salida. De entrada y salida, el resto de horarios era de zona peatonal. Hay más tráfico en zonas peatonales de Tudela que en esa calle. Más tráfico, ¿eh? En la carrera estoy seguro de que hay más tráfico de coches que en esa calle. Porque hay garajes y no sé qué, y luego entran servicios a los comercios, a los bares y demás. Hay más tráfico en la carrera que en esa calle sin estar peatonalizada del todo. Pero no se puede peatonalizar porque hay que llevarlos, o sea, se generan unos pochinches. Bueno, indudablemente estamos hablando de políticas, estamos hablando de concepción de ciudad, de concepción de movilidad, y nosotros tenemos la nuestra, otros tienen la suya. Pero bueno, y estos datos vendrán muy bien, claro. Vienen muy bien pues para llenarte de más razones, ¿no? A ese estudio, pues otro más y otro más. Sí, porque al final son esos niños y niñas que van a ese colegio también los que están con el ruido, con el riesgo, con la no movilidad. No se trata tampoco de ir contra nada ni contra nadie, ¿no? Más que simplemente de defender tu postura con argumentos y pensar en algo beneficioso para todos, ¿no? De esta manera tan simple y tan sencilla, ¿no? De decir, si me parece muy bien que quieras ir en coche, pero es que a lo mejor si tuvieses, no lo sé, la posibilidad de dejarlo en la calle adyacente, que no hay tanto tráfico, y haces los últimos 5 minutos, 3 minutos andando, pues ya no tienes que colapsar ese centro y ir todos allí, no sé. Y luego, no sé, es algo tan sencillo como algo que nos falta tanto, ¿no? En esta sociedad, que es la empatía, ¿no? O sea, este centro concertado enfrente tiene un colegio público, y el colegio público sí que quiere que se impulsen este tipo de medidas de peatonalización de la calle, o es un centro de barrio, o no sé, cierres por horas o algo, que se haga algo. Pero claro, se encuentra en el muro, ¿no? De enfrente, ¿no? Luego también hay cosas un poco particulares en otros centros donde sí que se podrían acometer medidas de calmado de tráfico o de cierre puntuales. o de cierre de alguna calle. Y claro, como estamos también con este tema ideológico, al fin y al cabo, pues el jefe de policía, su jefe es el señor alcalde. Pues bueno, aquí al principio, ¿verdad?, pensábamos que iban a ir por un lado, pero luego las directrices fueron otras, ¿no? Y entonces se piensa, el argumento que están dando es decir, bueno, es que si yo actúo en este callejón, estoy pensando en el callejón de San Julián, dice, si yo actúo ahí, voy a... ¿Con qué cara voy al otro lado y digo que no puedo actuar? El follón se me va a montar en la avenida Tarazona. Y entonces no hago nada. Se me va a montar en la avenida Tarazona, y entonces, claro, es más problema lo que puedo tener en la avenida Tarazona que puedan asustar a una niña echando marcha atrás cuando va con la bici, ¿no? Pues, no sé, que te digan esas cosas. Pero bueno, aquí estamos, o sea... Justificaciones peregrinas para nada realistas. Y las justificaciones, es decir, a mí lo que siempre me ha parecido flipante es la justificación de no ha habido atropellos. O sea, cuando tú dices, es que esta zona es peligrosa, bueno, en los últimos años no ha habido atropellos, o sea, como ya, entonces si ha habido un atropello, entonces no es peligroso. Nosotros le sacamos el mapa de incidentes, no de accidentes, de incidentes. Claro. Y el mapa de incidentes es descomunal, en los entornos escolares, descomunal. Esta mañana he puesto así, me ha salido rápidamente un niño de 11 años, Sí. O sea, que no he tenido que buscar mucho, que sí que había, que era leve, una cosa leve, Sí. Bueno, vale, pero es un susto que no tienes por qué... Incidentes hay muchos. Sustos, Lo que pasa es que eso no hay muertos, pues no pasa nada. Hay un experimento muy llamativo y, a mí sí que yo cuando lo vi me pareció, no sé. Claro, tienes que tener a los profes implicados, pero que se pueden coger de un cole y de otro y hacer, y es pedir a la clase que dibujen su camino de casa el trayecto de casa al cole. Y en la exposición era brutal.
O sea, es que se podía identificar perfectamente quién iba en coche y quién iba andando. O sea, no tienen nada que ver. Los dibujos que hacen los peques que van andando, que lo llenan de cosas, y los que van en coche, que son dibujos... O sea, era súper triste de decir, ostras, llegas a clase, te has metido en una cápsula, no te has enterado de nada, te han dejado aquí, te van a volver a meter en otra cápsula. No sé, como darse cuenta también de decir, es que les estamos privando de esas experiencias también, de mirar a los chicos pegados en el suelo, por la acera, yo qué sé, de saber que hay una tienda aquí, la panadería, la zapatería, no sé qué, la señora que nos encontramos todos los días, de hacer comunidad y de hacer un poco de vida. Pues eso, Carmen, seguiremos desde Ecologistas en Acción, desde Recicleta, desde los partidos de la oposición, pues insistiendo... Haciendo una ciudad mejor. Insistiendo en estos temas que al fin y al cabo, pues bueno, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de salud, de medio ambiente, de futuro, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues va a ser interesante. Va a ser interesante. Carmen, Sí. aquí en este ayuntamiento no quieren denunciar. Es decir, el concepto de denunciar es como ¿qué vas a hacer, por favor? Hay que concienciar. Hay que concienciar en vez de denunciar. Que está muy bien, pero de alguna forma yo puedo concienciar 1, 2, 3 veces, pero hay que denunciar. Las multas son súper educativas. Son muy educativas. Eso lo llamo educación ambiental negra. Así, la blanca es la educación ambiental, la que haces a un entorno escolar, aquí esto es educación ambiental. La negra es la que funciona muy bien con algunas personas. Entonces, yo tengo una teoría siempre de que el que la lía con el coche en la carretera a mucha velocidad, la lía, pero esta misma persona la va a liar en la ciudad. Entonces, es más sencillo colocar mediciones, o sea, aparatos de educación ambiental negra, para de alguna forma en las ciudades de donde viven las personas. Por las carreteras viven personas pero en coche. Entonces te voy a preguntar qué recomendaciones se hacen en este tipo de... Porque claro, va todo unido. A veces explico muy bien el tema de velocidades, que me ha gustado esa idea porque aquí hemos hecho algunas acciones de colocarnos como no había aparte de medición en Tudela, ahora han puesto algunos que la gente se los salta, pero bueno, de medición, no Sí, de radares informativos. Sí. entonces nos ponemos ahí como unas cosas, una sonrisita, y de repente se baja una señora y dice, ya era hora que eso se hiciese aquí. Digo, joder señora, que no hemos hecho nada más que hacer unas sonrisitas y demás. Entonces te voy a preguntar cómo, si se está haciendo ese control real de tráfico en algunos sitios, si el aparato de medición es un aparato, es testimonial, no es Sí. oficial. ¿Cómo habría que hacer? ¿Cómo tenemos que venderlo a los ayuntamientos? Si uno lo quiere, no quiere. Está claro, el de Tarragón dice que quiere. Estupendo, yo no les explico de colores ni de nada. Pero ¿cómo tendríamos que vender a un ayuntamiento, en este caso de Tudela, para conseguir ese tipo de... ¿Qué justificación? Si te ocurre a ti. Ahí lo está trabajando en el ámbito más institucional con ayuntamientos. Tenemos bastante relación y nos gusta bastante cómo trabaja la gente de la red de ciudades que caminan, que está impulsada sobre todo por el Ayuntamiento de Pontevedra. Mira, ese es un ejemplo que se puede plantear, o sea, bueno, es el ejemplo que siempre planteamos, pero ahora tenemos Londres también, o sea, están 10 millones 80.000. Londres han ampliado la zona de bajas emisiones con un montón de críticas, con un montón de manifestaciones en contra, con bastante violencia, y Sadiq Khan ha vuelto a ser reelegido. Y bueno, pues Miguel Ángel Flores en Pontevedra lleva 5 mandatos, me parece. Claro, eso sí, hicieron el cambio así, en agosto. O sea, pum, ya está, sin preguntar, sin proceso participativo. Que está también que a veces... yo creo que necesitamos ver los cambios. Entonces ahí, si alguien está en el ayuntamiento, ánimo y suerte, pero... Como esto hay que hacerlo el primer año, de los 4, no lo hagas el último, porque entonces no te va a dar tiempo y adiós. O sea, el primero o el segundo como muy tarde. ¿Cómo son los barrios ricos de todas las ciudades? Tienen muchos árboles y pocos coches. Y esos son los barrios donde cuando uno puede elegir se va a vivir. No, si puedes elegir, no te vas a vivir a un sitio, una calle con muchísimo tráfico. Te vas a una calle con menos ruido,
con más árboles, es lo que nos hace vivir mejor y tener más relaciones. ¿Cómo convencerles cuando...? No sé, es un poco... Con el tema de las peatonalizaciones, por ejemplo, en zonas comerciales siempre pasa lo mismo, siempre es igual. El comercio se va a hundir, va a ser terrible, esto va a ser la ruina. ¿Dónde están las tiendas? En las calles peatonales, o en todos los sitios. Porque es más fácil que puedas comprar en un sitio donde no estás ahí en una acera de 40 centímetros. Pero de primeras es verdad que siempre hay como esa reacción al cambio que hay que animarles. A mí la experiencia de Torrejón me resulta muy sugerente porque es un ayuntamiento que a priori era como, bueno, lo consideramos bastante duro. No iba en su programa electoral para nada a hacer pacificaciones en colegios ni... Pero ahí han ido con toda su ingenuidad. A veces también es encontrar aliados o gente, pues eso, que igual ecologistas o recicleta ya os han puesto ahí la cruz, pero igual de la mano de... Hay aspectos en los que la cosa pues, ha mejorado, otros en los que se ha mantenido y otros en los que, pues que no. Y yo creo que esa ha sido una política inicial ya desde el principio. Ellos dijeron que en este aspecto no iban a hacer nada. Y en ese sentido, otra cosa no, pero coherentes están siendo mucho. Ya. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar un poco a que las cosas caigan por su propio peso, a que el efecto pendular de un lado corra hacia el otro, que lo sembrado durante estos años con todo el tema de bicibuses, biciviernes y educación en autonomía ciclista y en movilidad sostenible, pues tenga sus frutos, ¿no? Y que hagamos una sociedad más concienciada poco a poco y que demande dentro de un tiempo. El problema es este impasse que es incómodo y un poco frustrante. Respecto a lo que estáis hablando, hombre, pues funcionó como cosa interesante una experiencia de campo que hicimos, que fue llevar puntualmente un día a un técnico y a un concejal, claro, fue solo un día, pero solo un día se consiguió algún cambio porque vieron problemas en la ciudad, a veces que nosotros pensábamos decirles, digamos, claro, se pueden decir muchas cosas, no nos daba tiempo a todo, y salieron cosas de ellos que ni siquiera nosotros nos han ocurrido, pero sí que habíamos pensado, pero como había que priorizar, pues íbamos a decir alguna cosa, y conseguimos. Entonces yo invito a invitarles a hacer experiencias de campo, pero claro, no un concejal y un técnico un día, sino a la Plana Mayor. No solamente con el tema de movilidad, que fue en nuestro caso, y que sí que vamos a querer repetir, que estamos ahí buscando fechas, ¿no? A ver, sino con el tema de, yo qué sé, pues voy a llevar a al alcalde a la entrada de San Julián un día, se me ocurre, o a la compañía de María, para que el momento más, te hago esa más propuesta, alto se me ocurre, Te hago esa propuesta, pero la ampliaría, está aquí Olga conmigo, a ver qué le parece. Sí, Más que solo al alcalde y tal, a las comisiones. Sí, poniendo ejemplos. Porque, por ejemplo, en el Parlamento lo que se hace es que tú invitas a toda la comisión, de tal forma, primero, que vean la intención de si nos tiene que hacer participar, que es algo ya complicado, ¿no? Y yo creo, no sé qué te parece, Olga, pero esa propuesta, en vez de solo al alcalde, o en este caso al concejal de urbanismo, que fuese a la comisión de urbanismo. Nuestra propuesta en esa línea iba, de hecho está prevista así. Nuestra idea es pediros a todos los grupos políticos del ayuntamiento, técnicos de urbanismo y policía municipal, acompañados de la Yayacleta, hacer una salida en bicicleta por la propuesta de red de carriles bici que hemos planteado o que en el estudio que se ha hecho. Pero más a la comisión, ¿verdad? Y la idea es ir a la comisión de urbanismo y a policía municipal. Es decir, que un representante, y ya si el alcalde quiere venir, pues estaría genial, estaría muy bien, pues para que eso sea así. Pero no es suficiente porque solamente, o sea, pretender cambiar la cosa de golpe y que tengamos un San Pablo que se caiga al caballo es muy complicado. Pero conseguir pequeñas mejoras en tiempos en los que muchas veces pensamos que va a ir para atrás, pues yo creo que es importante. Y ahí, en ese sentido, creo que ha habido avances y ha habido cosas que se han hecho y que se han hecho bien y que desde luego
es necesario que sean partícipes todos los miembros del ayuntamiento. Y ahí esa invitación evidentemente es extensible a todos aquellos colectivos que estamos trabajando en movilidad sostenible, desde Ecologistas en Acción, a MIMET o cualquier otro que esté participando. Pero la idea es hacer plan plausible y verlo in situ la situación de los carriles bici y de las situaciones. Pero bueno, eso es otra cosa y igual. Sí, porque además esos son unos planes muy bonitos porque da tiempo a, no sé, como a mascar todas las consecuencias positivas de hacer una red, de una ciudad que es buena para todos. O sea, no es comer, es que lo vas a ver tú, es que nos beneficiamos todos, desde los mismos colegios en experiencias, lo que estoy saliendo con Chávez en la bicicleta, o a pasear, pero es que son tantos los beneficiados como si habláramos de barreras, arquitectónicas, que también es un tema que nos compete a todos y que se queda llovido. Y una segunda pregunta era, este tipo de charlas o de experiencias, ¿las lleváis a asociaciones de padres o a colegios? Sí, normalmente con los grupos locales con los que hemos estado haciendo tenemos, pues eso, ya como diferentes grupos de gente con cierta formación y lo hemos estado haciendo en Madrid, en Castilla y León, en casi todas las provincias, ahora estamos en Sevilla también y tenemos el programa de formación para familias, de formación o de reflexión compartida, más que de formación, sino de reflexión, con estudiantes y con profesorado. También hemos hecho en los centros de formación de profesorado específico, porque a estudiantes ahí tenemos, bueno, mis compañeras en Valladolid son muy pro de ir a las clases, a los talleres, a los centros, y yo soy más de formar al profesorado y digo, y así ya tenemos al profe, no tenemos que ir a... Me da mucho respeto, la verdad es que me da mucho respeto porque me parece el público más difícil que hay. Sí. O sea, porque te hacen las preguntas que un adulto no se atreve a hacer, las hacen los críos y te dejan así como... Y además no les valen las respuestas fáciles con las que nos contestamos los adultos. Me parece el público muy serio, ya no me parece una cosa... En cualquier caso, al hilo de lo que decíamos antes, o sea, más allá de esas medidas, o sea, yo creo que hay un hándicap que tenemos ahora que tiene mucho que ver con la crisis asociativa que se agudizó en la pandemia, o sea, lo hemos sufrido en todos los lados. Y creo que es muy difícil, pero hay que intentar retomar eso, porque quizá asociaciones más nuevas o bueno, quiero decir, yo creo que las asociaciones están para ser el pepito grillo ante las administraciones, sea quien sea, y por lo tanto son molestas, entre comillas, van a estar empujando. Ahí está la clave de la administración, lo flexible o no que sea para poder pues escuchar y tomar esas iniciativas o decir que no, eso ya depende de la administración, pero ese es el papel de la asociación. Entonces, a mí me parece que intentar recuperar otra vez los tiempos en los que las asociaciones eran potentes, las asociaciones de padres y madres, los diferentes colectivos, eso es una pena porque no es lo mismo ir a una administración, en este caso a un ayuntamiento, sea el que sea, no es lo mismo ir desde una APIMA, por ejemplo, que ha hecho unas reuniones y que han recogido firmas y no sé qué, que ir desde un partido de la oposición. Es así, o sea, porque al final, en nuestro caso, vamos a tener ya enfrente, bueno, nos va a costar más intentar convencer o llegar a un acuerdo, incluso a ecologistas o a Recicleta, porque ya tienen sin embargo, si se consiguiese, y eso es claro, casi una utopía según están las cosas ahora, es una pena, pero si se consiguiese otra vez que desde los centros se volviera a retomar el tema, que los equipos directivos, que las APIMAs volvieran otra vez a estar, porque los biciviernes siguen funcionando muy bien, pero se ha quedado como algo bueno establecido, ya está, se hace el viernes, pero no hay ese movimiento inicial que hubo, que claro, hubiese sido ideal que se hubiera podido continuar. De hecho, llegó a hacer hasta un bicibús, llegó a ser un bicibús o sea, del propio centro escolar, sí. Pero el propio centro escolar, pues con las dinámicas de profesores que son interinos y demás, sí, es muy difícil. Así que bueno, pues es una pena, pero se suman cosas. Sí. Pero bueno, oye, yo creo que seguir, está. Aparte de eso ya está, empujar y que cuesta mucho, pero eso, que en algún caso
bueno, pues también cambiar un poco a lo mejor el foco y hacer otras actividades también nos anima. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo que nos está costando, pero ahora, mira, justo hace unos días lo hablábamos en Burgos, lo estaban haciendo. De hecho, la presidenta de la Federación de Comercio de Burgos acaba de publicar un artículo llamando a ponerse en serio con el diseño de la ciudad para recuperar el espacio público de la gente que camina por la ciudad, que siempre parece que el comercio es así como... Pues yo creo que ya están viendo por fin que todas las superficies comerciales con aparcamiento incluido en las periferias de las ciudades pues ha sido una ruina para el pequeño comercio y para el comercio local. Entonces ahí hay un aliado que además tiene, cuando el comercio levanta la voz, bueno, tiene su eco también, tienes como, bueno, no son los ecologistas, es otra gente, así que son más serios. De hecho aquí ha habido una remodelación de una calle que el resultado ha sido bastante discutible, bastante nefasto, pero precisamente esa calle no iba a ir así, que es el muro, ¿vale? Y bueno, pues se consiguió hacer una especie de calle peatonal, que no sé cómo alguien le puede llamar a eso calle peatonal, pero bueno, sí que se han ampliado las aceras, se han puesto más terrazas de bares, pero que es uno de los grandes problemas de las peatonalizaciones, ¿verdad? Pero claro, quienes han pedido esto precisamente han sido los bares, los hosteleros, y decían también que algún vecino, ¿no? O sea, bueno, ya ves, sí, la gestión del espacio público y la convivencia es complicada. Estamos pidiendo esto desde hace mucho tiempo y ahora tienen que ser los hosteleros quienes lo pidan. Pues es uno de los peligros, ¿no? La terracización, el exceso de terrazas. Y que es complicado, que luego, claro, yo entiendo también a los vecinos y las vecinas, y dices, vale, me quitas los coches y luego me pones aquí la terraza hasta las 3 de la mañana, y dices, pues no sé, igual prefiero los coches, pues normal. Pues muy bien, equipo, seguiremos hablando, seguiremos en contacto y... Ya no se sabe. Tengo ganas, a ver qué, sí, qué datos sacamos y por lo menos yo creo que seguir trabajando y seguir insistiendo y bueno, pues yo creo que va a haber resultados muy dispares, no va a ser lo mismo la puerta de atrás del Parque del Keiles, del Paseo del Keiles que da a San Julián, digo a San Julián, a España, que la que está ahí en Diablo, ¿no? O la avenida Zaragoza con la puerta principal de Riseras. Va a haber ahí resultados que pues bueno, van a ser muy diferentes. Pero bueno, tenemos que insistir y para eso estamos. Muy bien, así muchísimas que, Carmen, gracias. muchísimas Mucho ánimo y estamos en...